En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hagan caso a Prebos que vino a construir ahí dragón, antigua serpiente, si hace pino, o si no atacan. Aquí en la casa del Padre vamos a decir y hacer lo que Él nos manda. Ha llegado a la plenitud la persecución cristiana, entonces como ya agarraron todo Roma, vienen aquí nuevamente a construir, pero vamos a hacer lo que el Padre nos pide. Vamos a comenzar con un mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, ¿quién mejor que yo puede hablarles del amor y del dolor de mi Hijo? He vivido con Él, he sufrido con Él durante la vida terrena. He experimentado el dolor porque fui madre. Mi Hijo amaba los pensamientos y las obras del Padre Celestial, el verdadero Dios. Y como Él me decía, había venido para redimirlos. Yo escondía mi dolor en el amor, y ustedes, hijos míos, tienen numerosas preguntas. No comprenden el dolor, no comprenden que a través del amor de Dios deben aceptar el dolor y soportarlo. Cada criatura de Dios lo experimentará en menor o mayor medida, pero con la paz en el alma y en estado de gracia. La esperanza existe, es mi Hijo, Dios nacido de Dios. Sus palabras son la semilla de la vida eterna, que sembradas en las almas buenas, producen numerosos frutos. Mi Hijo ha llevado sobre sí el dolor, porque ha tomado sobre sí sus pecados. Por eso, hijos míos, apóstoles de mi amor, ustedes que sufren, sepan que sus dolores se convertirán en luz y en gloria. Hijos míos, mientras soportan el dolor, mientras sufren, el cielo entra en ustedes, y ustedes den un poco del cielo y mucha esperanza a quienes tienen alrededor. Les doy las gracias. Entonces, anoche Dragoncito vino toda la noche y ya desde que llegué aquí, ya había terminado eso. No tengo aquí la botella del agua, el pim pim. Antes, cada rato así. Desde que los denuncié, ahora toda la noche vinieron a hacer aquí. Pero nosotros vamos a hacer algo. Ya he escuchado a muchas personas. Pero ¿quién es el que dice la verdad? Lo que está pasando verdaderamente en Medjugorje. Para que nosotros podamos seguirles. Y a través de la verdad suframos lo que suframos. No hagan caso, van a utilizar la velocidad, pero el pensamiento es más poderoso, dice la Biblia. Estén atentos aquí. Vamos a escuchar lo que el propio Padre dice. No vamos a seguir nosotros cualquier viento, cualquier espíritu, porque es lo que no sucede. Pero escuchen ustedes lo que el Padre dice. En el Deuteronomio 32 dice: voy a ocultarles mi rostro y veré qué suerte les espera, pues son una raza pervertida, hijos sin lealtad. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celos
con un pueblo que no es pueblo. Los irritaré con una nación tonta. Se ha encendido el fuego de mi ira y quemará hasta el fondo del abismo. Devorará la tierra y sus productos. Incendiará los cimientos de las montañas. Amontonaré sobre ellos males, agotaré contra ellos mis flechas. Quedarán extenuados por el hambre, consumidos por la fiebre y la peste. Enviaré contra ellos los dientes de las fieras, el veneno de los reptiles que se arrastran por el polvo. Afuera matará la espada y adentro el espanto. Perecerán a la vez el muchacho y la muchacha, el niño de pecho y el anciano encanecido. Yo pensaba, los reduciré a polvo, borraré de entre los hombres su memoria, pero me detenía que el enemigo pudiera burlarse, que los adversarios lo interpretaran mal y dijeran, somos nosotros los que hemos vencido, no es el Señor el que ha hecho todo esto. Y es que son un pueblo sin sentido, que no tienen sentido ni cordura. Si fueran sabios, lo comprenderían, sabrían intuir lo que les espera. Pues ¿cómo puede uno solo perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10.000? Sino porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado. Pero su roca no es como nuestra roca. Lo saben bien nuestros enemigos, pues su cepa viene de la viña de Sodoma y su sarmiento de los campos de Gomorra. Uvas venenosas son sus uvas, y racimo amargo su racimo. Su vino es veneno de serpiente, veneno mortal de víbora. Todo esto lo tengo yo presente, guardado en mi memoria, para el día de la venganza y el día de la justicia, para el tiempo en que tropiece su pie, pues está cerca el día de su ruina, se precipita su desenlace. El Señor hará justicia a su pueblo, tendrá misericordia de sus siervos, cuando vea que se agota su fuerza, que no queda ya esclavo ni libre. Dirá entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, los que comían la grasa de sus víctimas y bebían el vino de sus ofrendas. Que se levanten y los socorran y les brinden su protección. Vean ahora que yo soy el único Dios, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo causo la herida y la curo, y no hay quien se libre de mi mano. Levanto mi mano al cielo y juro por mi vida que es eterna. Cuando yo afile mi espada reluciente y comience a impartir justicia, me vengaré de mis enemigos y les daré su merecido a mis adversarios. Embriagaré de sangre mis flechas y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y cautivos, cabeza de jefes y enemigos. Palabra de Dios. Lo menos Cartes me va a ver a respirar, póngase de Cartes respira bien, porque dentro de poco tuvo y ya eternamente no vas a respirar. Entonces, a lo menos aquí nosotros vamos a escuchar lo que el propio Dios dice y lo que va a sucederse. Antíoco, lleno de orgullo, no se daba cuenta que el Señor se había irritado. Aquí está el corazón, escuchen. Por poco tiempo a causa de los pecados de los habitantes de la ciudad, y que por eso mismo había sido profanado el templo. Pues si la ciudad no hubiera estado cargada de pecados, Antíoco habría sido flagelado y reprimido en su atrevimiento como lo fue Heliodoro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en tiempo de Antíoco? Dice, ya habíamos hablado en el otro video sobre Helen, los helenistas, el Antíoco, cuando Antíoco tomó también Jackson
había usurpado, había pagado al rey para que le dieran el pontificado, más de 1000 monedas de plata y de oro. Entonces, pero vamos a escuchar. Poco después el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos y que abandonaran las leyes paternas y a que dejaran de vivir según las leyes de Dios. Tenía también órdenes de profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter, olímpico, Júpiter, hospitalario, como habían pedido los habitantes del lugar. Esta violencia, escuchen, porque esto que pasó aquí es lo mínimo, lo que va a pasar aquí dentro de unos días. Esta violencia fue terrible e insoportable para todos, pues el templo se vio lleno de lujuria, de orgías, de los paganos, o sea, que tenían relaciones sexuales encima del altar y dejaban sus restos, su semen en cada esquina. Dice, la lujuria, la fornicación con las mujeres en los atrios sagrados, llenándolos todos de objetos prohibidos. El mismo altar estaba lleno de víctimas ilícitas, prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado ni observar las fiestas patrias. Palabra de Dios, segunda de Macabeos 4 para adelante. Entonces, es poca cosa lo que ha pasado aquí, como lo que pasó en tiempo de Jerusalén. Pero ¿cuál era la causa? La palabra de Dios dice claramente que si el pueblo, lo que decía ayer, eh, miren el secuestro que han hecho al Padre, han rechazado el plan de Dios, la tortura, el ensangrentamiento, y ustedes van a ver y oír, porque yo pensaba que esto que ahora mismo estoy viendo y viviendo, la muerte de Bergoglio, la caída de Biden, porque la visión que yo tuve fue que con bazooka van a echar esa parroquia, los del mundo árabe. Solo basta que el Padre saque a la protección de Medjugorje para que los de Alá, los del mundo árabe mismo, eh, les ataquen. ¿Por qué dice la Sagrada Escritura? Imagínense usted, Jerusalén es la raíz, es el principio donde Dios habitaba, hablaba, hacía temblar todas las cosas. Como decía recién, la diferencia que hay en este pueblo y en el pueblo de Medjugorje, que está a unos pasos, ni un solo edificio, ni un solo joven, la tristeza que hay, ni un solo movimiento, ni un solo colectivo, ni esperanza. La tristeza que hay, el abandono que hay en el lugar es, como decía Miliana, el polvorín, como así era Medjugorje antes de la aparición. Ahora vamos despacio nosotros antes que se manifiesten. Lo que estaba viendo ayer y estaba diciendo el niño que tenía Alzheimer, que son pequeños ángeles, son pequeños Cristo que Dios envía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios y conocer un poco más al Padre. Ahora vamos despacio porque están trabajando y enseguida van a moverse porque están festejando cada palabra que no me salga. O han trabajado mucho para que yo diga las palabras que ellos han dicho, para que luego digan, es nuestro, es nuestro. Entonces nosotros aquí tenemos los mensajes de nuestra madre que nunca va a caer y la palabra de Dios. Ahora, ¿quién dice la verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder? Como decía, miren ustedes lo que pasó en tiempo de Antíoco. Eh, nuevamente ha sucedido
en el templo de Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz? Cuando Dios oculta su rostro y quita sus guardias, ¿qué es lo que pasa? Es lo primero que pasa dentro del templo sagrado. Como decía, si el pueblo no hubiera pecado, Antíoco hubiera sido lapidado por los propios ángeles, por el propio Dios, como lo fue Heliodoro. Ahora entonces, ¿por qué el Padre permitió esta profanación? Y aquí yo les he mostrado la causa, que es el secuestro. Vayan a agradecerle a Prevost, la tortura, y no solamente le mostraré el pasado, sino el presente. Miren lo que ahora van a hacer. Y no van a parar porque no han nacido para parar. Ahora, estaba delante de la Virgen y venía algunos pensamientos, algunos, no hay sentido y su madre teja. Nada tenía sentido para la persona. Y le pregunté a la Virgen, ¿quiénes son estas personas? Y me respondió que son los que están siendo enviados por el manicomio. Que hay personas que están viniendo, que enviados por el manicomio, que no saben ni para qué viven, ni para qué existen. Entonces, al venir aquí, porque para que tenga sentido, lo mismo aquí el espíritu de Baidista, para ellos, para los que persiguen a la Virgen, lo que yo estoy haciendo aquí no tiene sentido. Pero miren ellos cómo en punta construyen. Como decía esta persona que vino a construir ahí cuando llegó aquí, me dijo, todo es tu imaginación. Quería que me vaya con él en un edificio, en un hospital. Yo me quedé callado. Y miren ahora, él en punta viene a plan A, fracasó porque no me fui con él, ahora plan B. Luego tú sales y te dicen todo lo que tú haces en todas partes. Y para que tenga sentido a esas personas, lo que decía, ya que me están viendo a las mujeres del manicomio, antes de que me amaran, ya las he amado, que me pidan lo que quieran. Que es profecía lo que estamos viviendo, no es una cosa que yo estoy experimentando o que me prepararon en mi país para venir a hacer aquí, o ustedes mismos van a ver la profecía. Yo me recuerdo que cuando tenía 17 años, cuando era menor de edad, el técnico había eh, llamado para pedir, cuando eso se pedía permiso de menores, aún era menor de edad para venir en Europa. Entonces, eh, ahí fue cuando eh, mi madre le preguntó al padre, a la Virgen, si yo iba a ser jugador. Y el padre le respondió no. Y le mostró la cruz del Crícebac. Que este era, que yo no estoy imaginándome ni pensando, ni yo saqué de mi juicio, ni que ellos, como decía la Virgen, esa respuesta está en el Evangelio. O sea que es bíblico lo que están, como decía Sánchez, ha rechazado el plan de Dios y ha abrazado el plan del diablo. Ahora, lo que veía, lo que decía, agradezcan a esa persona y no permitan que mueran de hambre, porque he visto que lo están echando nuevamente y los que van en el mar ya van para morir. Mi corazón por el piso cuando vio, cuando van nadando con niños, o sea que ya es inhumano, ya es algo, a lo menos consíganle barco, qué sé yo, llévenlo en avión. Hay muchas formas para que lleguen vivos nuevamente en su país, que no mueran de hambre, que un día también les puede tocar a ustedes
por la fuerza o por la violencia. Entonces vamos despacio. La palabra de Dios dice claramente, imaginen, estaba leyendo, ya que la Virgen me dijo que son todos ateos. Y no solamente vamos a conocer hoy cómo la Biblia llama a los ateos. La Biblia llama, en el Salmo 14 dice, tontos. El tonto dice en su corazón, Dios no existe. Y no solamente hoy vamos a hablar cómo Dios lo llama, sino que la doctrina, por ejemplo, la doctrina de Darwin, que es uno de los que ellos más consumen, y ustedes van a ver no solamente su doctrina, sino que también el fruto de los ateos. Como decía en el otro video cuando dice, los chinos van a decir, pero ya pilla parteno. Ahí ya nos han pillado todo. El único que tiene ese peso, ese movimiento y el que puede, escuchen ustedes mismos, yo no sé si es verdad, pero dijo el que se le agarró que él hizo estas cosas porque no conocía a las videntas. No es que me van a venir, sino que ya están aquí, me tienen rodeado. Y miren ustedes, vamos a equiparar su palabra con su obra. Y pone un 1-1. Iván uno a uno lo cita a juicio. Quiere decir que lo conoce de raíz. Y dice que para que él haga, porque hubo en 3 lugares, 3 atentados. Y tú vas a poner aquí, pon ahora mismo, Medjugorje en vivo. Y hay más de 200.000 cámaras aquí en cada pensamiento, en cada esquina, perro, gato, brujo, animal, cosa, persona. La última vez que yo salí, las 3 de la mañana, hacía peregrinación con la Virgen, lleno de peregrinos en la ruta. Ya salían todos los colectivos. Yo he visto en la cámara a las 4:40, casi las 5 de la mañana. ¿Y dónde están los sacerdotes, los vigilantes, los policías, los guardias de seguridad, los vecinos, los brujos, los que no duermen, los que persiguen? ¿Y cómo va a poder estar en 3 lugares al mismo tiempo? Porque no solamente quemó el, el templo, sino que profanó, como me decía la Virgen, a ti te ha hecho. Es mi cara, es la cara de todos los católicos, verdaderos católicos en el mundo entero. Como iba a decir a los de Medjugorje, deben vestirse de luto y durante 30 días debemos estar de luto por lo que ha hecho con nuestra madre. Ha destruido nuestra fe. En el mundo de los ateos, de los que no creen. Imagínense ustedes en el día que yo fui, que estaban reparando. Vinieron un grupo de chinos y decían, eso es justo lo que queríamos ver, yo estando delante de la Virgen. Luego te graban y muestran a los rusos y le dicen, de aquí sale toda su inspiración, los traiciona, mira dónde está. Lo mismo que hace Atrún a los estadounidenses. Luego todo el mundo después se revela y jajaja se ríe. Si la inspiración saldría de aquí, la inspiración viene del cielo y el Padre habla a través de la Virgen, a través de su vidente, a través de su profeta, a través de sus reyes, presidentes. Que a Dios nunca, aquí yo estoy preparado ahora el espíritu de asalto. Eso es lo que enseguida van a asaltarme. Toda la noche vinieron a hacer ruido. Pero ya la Virgen nos va preparando y te graban, luego va y les muestra, ¿no? Y empieza a revelarse. Porque como decía, el único que tiene ese peso, el que tiene ese permiso y para actuar a esa hora, en ese momento,
porque ya expliqué en el otro video que ellos se mueven por campana. Uno grita y todo el mundo grita. Uno se mueve y todo el mundo. Uno se sienta y todos se sientan. Le muestra la cruz. Suena la trompeta y en los 3 lugares profanaron al mismo tiempo. ¿Y cómo se movieron? Para hacer aquí, eso solamente debes tener, como decía el padre, nada pasa sin mi permiso. Si ahora mismo le pidiera a la justicia de la ONU que revele, ¿no? Porque desde que nombré la justicia de Dios Padre aquí en la tierra, a los rusos, los chinos, para que se vendan y dejen de hacer el bien, le dieron la justicia de la ONU. Pero esos son gente justa, como decía. Lo único para que pase esto deben tener permiso del Padre. Y yo me pregunto, ¿por qué el Padre ha permitido? Yo lo único que veo es el secuestro. Porque con el secuestro termina su construcción, termina su plan y comienza el plan Agenda 2030. Supongamos que yo aquí vengo y voy a construir un estadio de 80.000 personas. Ahí sí, díganme que soy caprichoso, para todo lo que quieran. Pero como decía, ya que se están moviendo muchos drogadictos y ya me gritaron, sálvanos en su corazón. Ya decía Peña, tranquilícense un poco los drogadictos. Les voy a hacer una casa. La casa no va a ir en África. Miren lo que han hecho a la Virgen. Y el gobierno contrata a los drogadictos, me traen aquí serpientes, están a punto de asaltarme. Y es para ustedes la casa, porque hay otros países que también están esperando. Miren lo que está pasando, la inmigración. Si hubieran abrazado este proyecto, este plan de Dios, ya hubiera, como decía, hagan a lo menos como hizo los israelitas. En vez de matar a todo y a echar, lo dejaron como esclavo. He visto que son gente linda, pueden ponerlo a trabajar, a hacer hasta que tengan documento, pueden sacar el bien, tienen niños. Un ejemplo, porque ya vamos muriendo y ya otra generación viene. Miren cómo el odio y cuántas personas no quieren escuchar. Como decía, si no cumplimos el primer mandamiento, porque esto van a venir mucho más. Si no vienen esto, van a venir otras personas, porque están teniendo hambre, sed, y yo le aseguro que van a venir encima de nosotros o de ustedes, porque a mí ya me deportaron, ya con armas, sin permiso, y los van a matar. Agradezcanle que no venga a matarla a todos, porque están muriendo de hambre. Falta que llore un poco más papá, mamá, pipí, popó, y los padres, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir a los niños? Que agarre un poco más la guerra, el hambre, la peste. Pero ellos, ¿qué dicen? Ya sabemos que tú eres el que envía y que tú... ¿Cómo que? ¿Y tus pecados? ¿Y tu incapacidad? Y como decía ayer, tú que estiras la ira de Dios sobre ti, ¿cómo yo voy a culpar? Porque esto es lo minísimo. Miren ahora lo que van a pasar después de que me agarren, me garroteen, me aten de pie a cabeza y me golpeen y me desangren. Miren lo que ahora va a pasar. Yo decía, a lo menos esperaba ver estas cosas después de muerto. Pero vamos despacio. Vamos a escuchar la voz del Padre. Si Cristo no hubiera caminado, ¿cómo se hubieran salvado los cristianos? Porque aquí les voy a revelar una cosa. Miren ustedes, utilicen su ciencia. El campeón del mundo, ¿quién es? Los cristianos. El que descubrió la ciencia cuántica, ¿quién es? Los cristianos. La medicina, los cristianos. Y tú ves, ¿por qué, por ejemplo, China ni en la cuarta no llega
en el fútbol. ¿Por qué? Porque los cristianos son más responsables. Los cristianos tienen, como dice el propio Jesucristo, tienen dominio y respetan su trabajo. ¿Y por qué los ateos, los chinos, son campeones en matar, en robar, en destruir? Lo que han hecho, han matado hasta la propia Madre de Dios. Son campeones en ladrón. Son campeones en adulterio, en fornicación, en engaño. Y ya que estamos en tiempo de engaño, como dice la Virgen, el diablo reina en los corazones. Las tinieblas reinan lamentablemente. Cuenta que un día el padre, en tiempos del hijo de Salomón, Roboam, imagínense la sabiduría que tenía su padre, pero su hijo era un tonto. Empezó a inmolar sacrificio en el altar, a profanar el templo que su propio padre ha construido. Empezó a ofrecer sacrificio y Dios envía a un profeta. Ve y dile, pero no te quedes a comer ni a beber en ese pueblo. El profeta va y cuando ve al rey sacrificando, profetiza. El mismo altar se destruirá y explotará la profecía. El rey al escuchar lo apunta y dice, atrápenlo, agárrenlo. En ese momento se le paraliza la mano por haber apuntado al profeta. Lo que aquí los prebotistas, es preboso. Y cuando vienen y te muestra su órgano, dragoncito, gobierno. Al hombre se le reconoce por sus obras, su movimiento, su pensamiento y sus palabras. Ahora profetiza el profeta y sale y va. También había otro profeta en el pueblo que preguntó a sus hijos por dónde ha ido el profeta. Antiguamente a los profetas se les llamaba videntes. Primero eran videntes, luego fue cambiando profeta. Y ahora en el mundo moderno se le llama predicadores, predicador. El que profesa su fe, el que tiene fe, el que habla de Dios, de la fe en Dios. Como decía el propio Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. De hoy en más te enviaré profetas, sacerdotes y sabios, que ustedes mismos lo matarán. El profeta hizo su trabajo y fue yendo. Cuando lo sigue el otro profeta lo encuentra en el camino y le dice, miren el engaño y la astucia. Porque aquí ayer pudimos, anteayer, explicar cómo decapitar el espíritu de la homosexualidad. Jajaja, y Lucifer, los putos. Hablando en atender por si tú atiendes bien y empiezas a pensar en tu corazón la palabra del que creó la sabiduría, que es Dios. Porque tú al final, porque el Padre ya sabe el final tuyo, vas a querer ser mujer. Vas a querer ser mujer. Y el Padre ya vio el final de Lucifer en el corazón tuyo. Y miren el problema que estamos teniendo ahora. Que los hombres quieren ser mujer. ¿Por qué el Padre no le dijo, el hombre te destrozará la cabeza o te fundirá o como dice, te arreglará? Como dicen aquí, la IA te va a arreglar, me dicen. Zuckerberg, Elon, Jinping,
¿Saben desde cuándo nació la IA? Desde que yo he puesto qué significa la palabra y de dónde viene. Y ahí el anticristo hay que desarmar como si fueran omnipotentes. Hermanos y hermanas, nada pasa si no es Dios el que inspira a los hombres. Copia todo. Los que más han traicionado al mundo. Y miren ahora ustedes la nueva ley, que el culpable es el espiado y el espía es el inocente. Terrible. Cada ley, la ley de los chinos, viene del chino ese pensamiento. Del dragoncito. Espíritu de susto. Ahora, miren, iba caminando el profeta y le dice el otro, se me apareció un ángel y quiere que vuelva conmigo. Escuchen. Y que coma y beba. Se fue con él, comió y bebió. ¿Y qué fue lo que le pasó? Por haber no hecho la voluntad de Dios, por el camino saliendo, le comió un león. Lo mató un león. Miren la astucia y con qué cuidado nosotros debemos tener, como decía aquí los videntes, que Medjugorje, la base de Medjugorje no es el edificio, ni mucho menos la piedra, sino que la oración. Y Dios es, y aquí le doy una prueba más, y quiero que comprueben ustedes mismos si con esto se apaga o se acaba Medjugorje. Atiendan bien el hora, el día, el lugar, porque esto es profecía. Porque de hoy en más, miles y millones y billones que ustedes mismos están viendo, como decía, son como los hebreos. Más cuando tú más lo matas, más ellos se multiplican. ¿Por qué? Porque la vida es Dios. Porque la obra es de Dios. Y lo que Dios hace nunca termina. Como decía, si la obra es de Dios, no vamos a poder atajar, sino que nos veremos luchando en contra de Dios. Aquí estamos distinguiendo lo que es de Dios y lo que son los hijos de Dios. Ahí hice un video en el pueblito. Yo sé que van a malinterpretar y por todo lo que me han puesto en el camino, ya el dragoncito se manifestó. Entonces, como decía el polvorín, y la diferencia que van a ver, que ni el dragón puede hacer eso. Con esto que han hecho para un ateo, para un musulmán, o lo que nunca creen o lo que nunca van, basta para que se acabe Medjugorje. Ya nunca nadie, como decía la propia Virgen, hay personas que están mirando y que querían venir y con esto nunca más van a venir. Y los que vinieron y los que le hicieron tales cosas y no tuvieron esa distinción, porque Medjugorje es un llamado para el cielo. Y no crean que el cielo es fácil de ganar. Hablemos un poco más sobre el ateísmo. La Biblia lo llama el número de los tontos son incontables. Ya hemos escuchado Salmo 14, 53, 54. El propio Jesucristo en el Evangelio los llama a los saduceos que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. O sea que los ateos son todos muertos porque no tienen una vida espiritual. Y escuchen ustedes, uno de las raíces de ellos, que es Darwin, dice, primero piensa y luego existe. Como decía, bueno, yo voy a poner a prueba si es verdad que estos ateos no creen en Dios. Un día le preguntaron a un obispo,
le dice a una persona, yo soy ateo. Y el obispo le pregunta, bueno, dime qué dice el Mateo Dios. Y él se queda y le responde, no, tú no eres un ateo, tú eres un ignorante. O como decía aquí el Señor cuando me dijo una persona, yo soy ateo. Y el Señor le respondió, tú no eres ateo, tú eres un ladrón. O sea que el pecado, la ignorancia, la incapacidad, como decía, la religión es el opio. Bueno, entonces la política es, miren lo que hay, la destrucción del mundo entero, el fin del mundo. Si voy a ir por esa ignorancia. Ahora, escuchen, una persona, me está costando centrarme porque se están moviendo. Si el diablo no utiliza a las personas, utiliza a los animales, la naturaleza. Debemos estar atentos entonces. Vamos despacio, por aquí se va a descubrir una cosa. No solamente los remedios para la eternidad, para el SIDA, para el cáncer, el trabajo, la luz para el mundo. La Virgen dice, Dios existe y es mi Hijo, Jesucristo. También dice Darwin, el camino para la paz no existe. La paz es el camino. O escuchen esta palabra. Los que movieron montañas comenzaron juntando piedritas. Puro cristianismo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Granito de mostaza. Si tuviera fe, que de ahí, de lo más pequeño, se comienza para hacer un mar, qué sé yo, una montaña, un río. Que si tú no juntas primero en lo pequeño, nunca vas a mover la montaña, nunca vas a tener el mar, nunca vas a tener el río. Y eso es puro Cristo, como le había demostrado. Estoy tocando las raíces más profundas del ateísmo, no solamente como lo llama la Sagrada Escritura, lo llama tonto, muerto, los verdaderos bobos. Según, mientras que comen, su cuerpo, su alma, su espíritu, su pensamiento, su esposa, su hijo, su trabajo, sus bienes, luego ya mueren y ya no están. Todo es de Dios. Porque si tú preguntas a un sabio, a un juicioso, de dónde viene el cuerpo, de dónde viene el alma, de dónde viene el espíritu, escuchen lo que dice su fundador. Primero piensa, luego existes. Lo que yo había dicho a la psicóloga. Bueno, ella dice que el pensamiento es como un tren que viene cargado de emociones. Pero yo le pregunto, ¿dónde está la base de ese tren? El propio Jesucristo. Escuchen, Jesús mismo, no estoy diciendo yo ni mis palabras ni mi invención, sino que el propio Cristo ha dicho, del corazón proceden todas las cosas. Malos pensamientos, malos deseos, malas palabras, fornicación, muerte, impureza. O sea que están muy lejos de las raíces, de la base, no tienen base. Y si nosotros miráramos el fruto de la muerte, como dice la Virgen, las tinieblas reinan en los corazones. Satanás reina. Y miren lo que ha pasado. Miren el fruto. Y una campanada trompetada en 3 lugares. Ahora van a venirme nuevamente aquí a atropellarme a mí por haber dicho la verdad. Pero el único que puede hacer ese trabajo y tiene esa herramienta y ese permiso para aquí, escuchen bien dónde estoy ahora, para aquí en la casa del padre Ed Medjugorje, son los chinos. No existe, pueden destrozarme la cara, lo que quieran, derrámenme agua, como decía, tengan cuidado de lo que están haciendo delante de la Virgen, porque en el mundo entero se está haciendo a la Virgen, a sus hijos. Si yo viniera con una cédula europea, comprara un edificio
y con una tarjeta de crédito, ¿cómo se salvarían las almas? La única forma de salvar las almas, miren cómo Cristo nos ha enseñado. Luego me preguntan, ¿cómo es que hace? Como decía, ellos no quieren ni utilizar mochilita. ¿Para qué? Para que la gente vea y tú entres en medio de ellos y tú tengas esa experiencia y Dios te vaya mostrando el poder. No solamente para que ellos se salven, sino que también tú puedas ser mártir. Nos van a pillar todo. Si Dios no quisiera que te pillen todo, no te hubiera pedido, porque no es imposible que no me pillen ahora mismo donde estoy y lo que estoy haciendo. Mientras que, como decía, todos los que me rodean ahora van a saber todo de dónde vengo, qué como, qué hago. Cuando tú seas del gobierno, es la cosa más sencilla. Supongamos que lo que más hacen aquí ante la Virgen y ante la cruz. Tú vienes a contemplar la cruz y la primera que viene se parece a tu esposa. Viene y se agacha delante de otro y jajaja, hace esto, aquello. ¿Y tú qué es lo que piensas? Viene una niña que se asemeja. Escuchen ustedes, los chinos envían, ¿dónde voy? Por esto me van a llamar homosexual, pero para que aprendan. ¿Y qué es lo que yo veo detrás de esa niña? Una niña desnuda que se ve todo su aparato a partir de 13, blanca de pie a cabeza, o un niño, según lo que tú quieras. Viene la niña, se desnuda ante mí. Detrás de eso yo veo 54 años de cárcel, 500 años de purgatorio, 5.000 en el infierno, dependiendo si su papá es celoso, moquete, patada, bala, escopeta, como dicen. Algunos van a decir, piensa todo lo que antes de hacer y decir. Lo mínimo, la Sagrada Escritura, la única solución, porque ellos saben tu debilidad, huye del pecado y el pecado huirá de ti. Si te gustan los hombres, bueno, ahí está. Te van a poner según tu debilidad. Si eres sexista, como decía, y tú qué dices, como decía en el otro video, tú solamente finges. Ellos tienen eh, el trabajo de ellos. Más blanco, más alto, ahora me van a poner uno más grande para hacerme correr. Yo pienso, hermanos, que con la misión y la misión de cada persona, por ejemplo, si Dios me ha dado belleza hasta ese punto, para no hacer pecar más, justamente como decía la Biblia, es justo lo que necesito en las videntes, en los niños. Más que eso ni menos ellos, porque ese trabajo es lo que yo quiero. No quiero un antropólogo, exégeta, teólogo. Eso es lo que necesito. O si me diera más fealdad las personas que se pudieron haber salvado. Dios sabe, lo ha pensado todo antes de hacer. Cuando es su voluntad, porque miren por qué siempre te hacen callar. Tú, sin darte cuenta, estás golpeando allá en el fondo del infierno al propio Lucifer. Lo que millones de demonios han pensado y lo que el mundo entero mueve, donde tú sales, entra la mafia de terror, cielo y tierra. Miren, hermanos, y tú mismo puedes ver. Cuando yo llegué aquí, dime tú mismo, ¿cuántos cohetitos chinos estás viendo detrás de mí? Había en el cielo. 200.000. La Biblia dice que cuando la Biblia utiliza números exagerados es para llamar la atención. Se chocaban todo lleno. A ver, dime cuántas fábricas y cuánto brujo día y noche subían. Miren ahora el silencio. Y yo decía,
Sí, ahora solamente falta una cosa. Gente que vea al Padre. Ya tienen el silencio sagrado, pero personas que tengan visión, porque con este silencio ya se prepara para personas que tengan un encuentro eterno, una sola palabra, yo decido vender toda mi casa, eh, decisión, yo voy a seguir al Padre, voy a dejar todo. Ya con este silencio Dios ya se puede ver o escuchar tranquilamente. Ahora nosotros no vamos a ir al Padre sin Jesucristo, porque Jesús decía, y escuchen lo que dice Darwin, que no hay camino, no existe camino, y el camino de la paz. Y Jesucristo que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es anticristo totalmente. Y si tú vieras los frutos de los ateos, la muerte, la violencia, ahora el 99% de los accidentes, voy por mi experiencia, un día íbamos con una persona y iba manejando y hubo un accidente. Y cuando comenzó el accidente, escuché en mi corazón, agarré el rosario, le recemos, porque eso, uno, dos, tres, los demonios van haciendo los accidentes, que son todos preparados, pensados, imaginados, dónde vas a pisar, qué vas a hacer, cómo te van a echar. Como me decía el Señor, que la IA ha callado a muchos profetas. Muchos están teniendo miedo ahora para hablar. ¿Y cómo van a tener miedo de la creación? Es por falta de conocimiento de la omnipotencia de Dios. Como decía, que Dios prueba a los suyos para prepararlos. Lo que Dios hace en este momento, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, aquí como el que se zarandea la arena o qué sé yo, el trigo, y esto ya no pasan los que no son verdaderos, los falsos, los que solamente vienen, lo vamos despacio. ¿Cómo yo puedo saber los frutos del ateísmo? Como decía a la Virgen impostora, y yo decía, 2, 3 carteles más del gobierno en algún lugar y van a ir todos en la cárcel razonalmente. Y los que interpretan mal, está con ellos, es el anticristo, es el falso, tiene chi, trabaja con ellos. Pero yo digo, no tienen sabiduría. Miren, porque he dicho, mírenme a mí, razonalmente me llevaron en la cárcel y cómo ustedes no van a ir. No tiene documento, está sucio, le falta esto, que aquello, vive en el monte, come esto, que aquello, se mal, se prostituye, cada cosa que dicen. Y utilizan la razón. Roba, mata, destruye, más la calumnia. Ahora, Jesucristo, ¿qué dice en el Evangelio? Si en verdad yo robara, aquí tengo un documento eterno, porque en el día del juicio y ya aquí en la tierra todas las leyes existen gracias a la palabra de Dios. Y a mí no me van a desarmar con eso, ni Bergoglio pudo, y cómo ustedes van a poder. Dice el Evangelio, un sábado atravesaba Jesús por unos cuantos sembrados. Sus discípulos comían espigas y las comían desangrándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús le respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y quienes lo acompañaban, entró en el templo de Dios, tomó los panes de la ofrenda, comió y les dio a sus compañeros, siendo así que solo a los sacerdotes les estaba permitido comerlos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lucas 6. Si quiere ser la última palabra, me decía Cristo,
utiliza el Evangelio. Como decía la Virgen, esa respuesta está en el Evangelio. También lo que está pasando Mateo 24. Ahí está toda la respuesta de lo que se está viviendo en Medjugorje. Estaba viendo el presidente de Colombia que fue en un retiro espiritual, que abrazaba a un dominicano. Ahora todo el mundo van a decir es franciscano, esto que aquello. Bueno, yo pregunto si, o el Padre Pío, cuando yo rezo el Santo Rosario, porque he visto que los melanistas, los italianos quieren asustarme por lo que he dicho, pero el Padre es justo. Y cuando rezo el Rosario, Padre Pío, yo pregunto, Francisco no rezaba el Rosario, o antes que ellos hubieron santos que rezaban. Como he visto ahí que abrazaba a un dominicano y decía, lo único que le falta es ahora, como en tiempo de la guerrilla, porque es uno de los que más está llevando, hubo una guerrilla en Colombia. Y lo que en 60, 80 años la fuerza, la justicia humana no pudo hacer porque empeoraban los jóvenes, niños. Un cardenal consagró a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y empezaron a construir santísimos, como decía, miren aquí, después de lo que me han hecho, cómo lo han traicionado. Y Jesucristo dice, tu enemigo, pero yo te digo que tus propios enemigos te prenderán fuego. Si me hubieran escuchado, si hubieran construido un santísimo hace más de 4 años atrás, 24 horas de adoración, este demonito espíritu de sombra, gobernito, ni hubieran pasado ni enfrente de la parroquia. Porque la adoración no solamente mueve ángeles, multitudes o servidores o vienen personas del mundo entero. Jesús está trayendo personas en su presencia y cada persona tiene su propio guardián y su propio servidor. Como decía Moisés, tendrás más ejército que yo, 800,000 a pie, 500,000 a caballo. Y el propio Padre, yo iré delante de ti, que el Padre va adelante. Como Él me había dicho, yo nunca te abandonaré. Ahora nos pilla todo, nos hace pillar todo. Luego preguntan, ¿y cómo es que hace? El 60% de los que calumniaban, de los que, miren, y hay personas que ya tienen esa capacidad, ya distinguen el gobierno, los hijos del gobierno, o los que son espías, o los que tienen esa capacidad de la mafia. Ya saben quiénes son los que están pasando. Muy bien. Ya saben que son demonios, esto que aquello. Pero cuando el Padre pasa, cuando la Virgen pasa, cuando el propio Jesucristo va pasando, agua, cierren el camino, perro, de todo te hacen. Y así se trata a Dios, así se trata a la Virgen, así se trata a Cristo. Le cierran todo, pero es para dar trabajo al Padre. Como dice, lo partiré en el medio, para destroncar ahí, como decía, no sé qué se está preparando seguramente Kim o su hermana, está en silencio. Seguramente que algunas palabras no les agradó, pero la verdad es lo que va a prevalecer. En la Agenda 2030, de aquí a unos días, ¿quién nos va a defender? Nos van desarmando, nos van sacando. Y como decía, miren ahí en el pueblito, ni para sobrevivir, ni un almacén hay, ni un banco, qué sé yo, ni un edificio, ni un...
y la gracia que están teniendo ahí en el pueblo de Medjugorje y lo que han hecho los ateos a la Virgen ahí después de darle de comer, después de darle toda la riqueza. Porque detrás de todo esto, bueno, supongamos que yo voy, miren aquí los edificios, tráiganme aquí un verdadero impostor, una persona que conozca, a ver, díganme cuánto está ese edificio, cuánto se necesita mensualmente para mantener ese edificio, no solamente, sino todas las personas que están dentro y esos autos que van pasando que valen millones y millones, son los verdaderos impostores, chupacabras. Yo sé que va a llover después de esto veneno y te van a cerrar todo, pero le estoy demostrando quiénes son los verdaderos. Y escúchame bien, porque eso es solamente carnada, como decía. Sino que detrás de todo esto, el lujo, el edificio, que es la venta de órganos. 800,000 hasta 1,000,000 yo he escuchado que han pagado por mi cabeza. Entre todo ello, los grandes señores, me decía la Virgen, quien también está complicado sobre mi secuestro. Porque yo debo decirte cuánto cuesta la vida de tu esposa, cuánto cuesta la vida de tus hijos. Porque con mi deportación, como decía, Venezuela es vecino de Brasil. Brasil es vecino de Paraguay. Ese terremoto va caminando. Y si llega ahí, hasta ahora no he escuchado el terremoto, si llega a tal punto, el 60% de mi país va a quedar bajo agua. ¿Y hacia dónde yo? Bueno, cuando comience la guerra, yo he escuchado que los bolivianos en tiempo de la guerra, las madres paraguayas vistieron a los niños de soldados y le pusieron fusil en mano. Y cuando los bolivianos le vieron, se empezaron a reír de ellos. Pero escuchen ustedes, ¿por qué no aprovecharon? Qué suerte son niños, como aquí si le hubiera agarrado Hitler o tú mismo le hubiera molido a bala, a bomba, qué sé yo. Sino que los bolivianos tuvieron corazón. ¿Saben qué hicieron? Huyeron de los niños. No quisieron matar a esos niños. Yo sé que ahora me van a poner niños, pero todos endemoniados, complicados. Pero esos niños eran inocentes. Algunos le van a dar piel de gallina de pie a cabeza. Esos niños salvaron a todo mi país. Gracias a eso yo, una tristeza lo que me decía la Virgen, que no invocara más a los españoles porque no tienen poder sobre ellos. Cuando vengan aquí los polaquitos te van a decir, españolski, españolski. Odian a los españoles, los de la mafia. Como decía los que vinieron en ayuda, no disponen este hijo, dice. El gobierno de este país no es que no están bien, sino que poseído es el diablo puro y eterno aquí en Medjugorje. Porque ya debe ser el demonio, etnista, y ahí Jacosito, Marquito, son los que reinan aquí. Así hacen, amedrentan a todos. Y miren lo que han hecho a la Virgen. Porque sin permiso de Prevost y del presidente, yo, cuando digo Achi, ellos ya Achi. Ese pensamiento que tú tienes ahora, esa palabra que tú tienes en tu corazón, ellos mismos te han dado. Porque yo aquí socorro la palabra de Dios, los mensajes de la Virgen, porque tengo discernimiento. Porque si tú dices la palabra de ellos, el fruto es. Si tú haces el movimiento, ¿por qué yo ya no muestro mi aparato? ¿Por qué yo ya no hago el pac, pac? ¿Por qué? Entonces vamos a hacer todo brujo. Vamos a hacer todo endemoniado. Los frutos van a ser, como decía aquí, me llaman demonio donde voy falso bueno. Entonces pido a la Virgen, si soy un verdadero falso, la conversión. Entonces el sol debe convertirse, debe apagarse nuevamente, taparse 10,000 cohetes, porque eso es lo que digo yo de Trump. O miren a Putin. Supongamos que Putin, las calumnias que aquí dicen tanto, bueno, vamos a ver su fruto.
No hay 10.000, sino 100.000. Rusia se prepara para construir más fábrica y fabrica cohetitos chinos y tapan el sol, ¿no? Y envía a brujos en Medjugorje y cuenta todas sus debilidades como hacen los chinos. Porque como decía los chinos, al único que ellos le tienen miedo es a los rusos. Y los rusos dicen, el único que se nos da frente son los chinos. Miren, cuando yo estuve ahí delante de la imagen, ahí al pie del podo donde se aparece a Emiliana, cuando yo estaba ahí delante de la Virgen de noche, madrugada, pa, 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 se cuapa, vine todo agujereado. Toda la noche me dispararon. Como decía, estaba en un lugar y le pregunté a la Virgen, no es hoy. Y sentí en mi estómago y le pregunté a la Virgen, madre, ¿por qué me duele el estómago? Me respondió, 7 en Dave Mandicut, en 7 lugares ya te ha acuchillado. Vino una persona ahí, pim, 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 con su cuchillo. Piensa, luego existe, dice la teoría de ellos. Ahora el asalto, que el corazón, el sentimiento, siente todo el pensamiento de las personas. Aquí yo estoy y siempre hago este movimiento. Porque si ustedes ven que los demonios con flecha, con ascua, con qué me están disparando para tapar el sol, o donde tú estás, siente tu cabeza y, como decía, delante del poro, pa, 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 toda la noche. Y cada 30 segundos viene el dragón y ja, 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 chi, ja, 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 oeste, ja, ja, ja. ¿Y dónde estaba el pa, pa, pa? ¿Por qué no agujerearon a eso que atentó contra la Virgen? ¿Dónde estaba el dragón? ¿Dónde estaba eso que a cada 30 segundos venía a gritarme mis pecados y los pecados de los que venían para mantener vacío? ¿Dónde estaban? Mi pregunta. La sabiduría te va a responder, fueron ellos mismos los que han hecho. Porque si ellos no hubieran permitido, por eso yo digo, el problema no está en quien lo hace, el problema está en quien lo permite. Las 6 de la mañana ven tú y los que tienen experiencia, yo tengo experiencia de vida, están a punto y cuando me maten, que eso es imposible que suceda aquí si no hay permiso, si no es los chinos los que hacen. Los únicos que pueden hacer ese asesinato, esa destrucción de Medjugorje es por permiso de Prevost y de Denisito aquí. ¿Cuánto más de Során? Entonces con esto vamos a terminar, a dar la vida, porque un dolor yo me sumo con los verdaderos, los buenos, que nuestra madre está de luto, han asesinado, han destruido la fe. Entonces nosotros escuchar la palabra de Dios, que Dios prueba a los suyos. ¿Para qué? Para prepararlos. Entonces pidamos a nuestra madre que nos proteja y antes de que salgan ellos voy a cortar. Y la oración no tiene límites ni fronteras. Como decía, ¿cómo podemos convertir a esto ateo? Voy a dejar para otro, si llego a hacer otro video, que esto no se convierte como aquí lo que estoy haciendo. Esto es para los que tienen juicio. Pero para los que no tienen juicio, hay otra forma de convertir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.